Vamos a ir a un texto muy conocido. Dios estaba ministrando a mi vida en esta semana en este texto. Y es un texto, hermanos, que la mayoría de nosotros conocemos. Y yo meditaba anoche, especialmente anoche después de la oración, después del estudio bíblico, me di a la tarea de meditar en este texto. Y mire, de antemano le adelanto, el propósito de meditar en este texto, hermanos, es para que nosotros entendamos, aprendamos y corrijamos todo aquello que no esté alineado en nuestra mente. Todo aquello que no esté alineado a la palabra de Dios tiene que ser corregido, tiene que ser enderezado. Amén. Ahora, si usted se siente aludido por la palabra, pues reconozca, humíllese a Dios y dígale: Señor, ayúdame a vivir en la realidad de este texto. Muy interesante este tema. Le vamos a dar lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y le damos lectura. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13, hasta de memoria, ¿verdad? Póngase cómodo y meditemos en esta palabra, en un texto que es muy conocido y puedo decir muy popular en la vida cristiana. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De hecho, hasta hay una alabanza, hay un coro: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Voy a titular la meditación de esta tarde en forma de pregunta: ¿quién lo puede todo en Cristo? Es una pregunta. ¿Quién lo puede todo en Cristo? Esta pregunta viene, hermanos, a razón de la declaración de este texto: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero la pregunta es: ¿quién lo puede todo en Cristo? Así que vamos a entrar a esa meditación sobre esta pregunta muy importante basada en este texto. La mayoría de los cristianos en alguna ocasión ha dicho, confesado este poderoso texto de la Biblia: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este texto, especialmente este texto, se toma como referente cuando los creyentes pasamos por situaciones muy difíciles, situaciones muy complicadas. Y es bueno confesar la palabra en tiempos de prueba. Es bueno creer y fortalecer la fe por medio de la palabra de Dios y decir que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Es bueno, mi hermano. Nunca voy a estar en contra de ello. Qué bueno, gloria a Dios, que digamos en medio de nuestras necesidades, en medio de nuestras pruebas, dolores y sufrimientos, es bueno que digamos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero vamos a meditar seriamente, en verdad, vamos a meditar sobre esta realidad. Porque por un lado, escucha por favor y medita, es fácil decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es fácil decirlo. Pero otra es la realidad de tener la experiencia, de vivir en la realidad, experimentando, hermanos, el poder de Dios actuando en nosotros para poder todo en Cristo. Ese es otro cuento. Ese es otro aspecto. Es fácil decirlo con la boca: todo lo puedo en Cristo. Pero vivir la experiencia de poder todo en Cristo es otra cosa.
Decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cualquier creyente puede decirlo. Cualquier persona puede declararlo. Aún aquellos que no se consagran. Aún aquellos creyentes que un día se congregaron y pertenecieron a una congregación, pero por X o Y se van al mundo. Aún, créame, que muchas de esas personas que están en el mundo perdidos y que un día fueron creyentes, probablemente siguen pensando que todo lo pueden en Cristo. Preguntémosles a cualquier persona que se fue al mundo y que un tiempo fue cristiano y que se fue al mundo, a lo mejor en su pensamiento siga pensando que todo lo puede en Cristo. Pero esa no es la realidad de su vida. Todo se puede en Cristo. La Biblia es clara. Todo se puede esa es la condición, en Cristo. Pero fuera de Cristo, nada podéis hacer. Así lo dijo el Señor. Fuera de mí, nada podéis hacer. En Cristo, todo. Sin Cristo, nada. Tener la capacidad de poder todo en Cristo por vivir en su fortaleza es la realidad que todo creyente debe de aspirar, cultivar, desarrollar, alcanzar como un principio de vida cristiana. ¿Se escuchó? Todos deberíamos de buscar esa realidad. Todos deberíamos estar empeñados en hacer que la palabra se convierta en una realidad en mi vida diaria. Que verdaderamente pueda yo hacer todo en Cristo. Que se convierta de un pensamiento a una realidad, de un pensamiento a una experiencia, de un concepto a una experiencia, a una realidad en mi vida. Que no solamente sean palabras, que no solamente sea una repetición vana de mi boca, que no solamente sea una emoción en mí, que verdaderamente pueda yo vivir en la experiencia de poder todo en Cristo. Hasta entonces podré decir que soy un creyente vencedor en Jesucristo. Pero tristemente, no todos los creyentes han desarrollado esta capacidad espiritual. Una cosa es decirlo tan fácil, tan rápido: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y otra cosa es vivirlo. En verdad, todo lo podemos en Cristo. Es muy fácil decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿lo estamos viviendo? ¿Estamos en esa experiencia de una vida victoriosa, donde todo lo puedo en Cristo? Y los voy a llevar a una meditación más profunda. La mayoría de los creyentes tienen este texto en su pensamiento. Pero cuando llega el momento de actuar, el momento de hacer, el momento de poder, al final resulta que no pueden. Que no pueden. Pero ¿cómo que todo lo puedes en Cristo? Y ahora resulta que no puedes. Y ese es un dilema en la vida de ciertos creyentes. Escuche por favor y medite. En su fe, en lo espiritual, en su fe, saben y creen que todo lo pueden en Cristo. Pero en sus corazones, en sus emociones,
en sus sentimientos, en sus pensamientos, sienten que no pueden. ¿Cuántos creyentes cristianos en medio de una situación difícil, dolorosa, se bloquean emocionalmente? Y estoy hablando de una realidad, hermanos, en la vida de los creyentes. Cristianos que se paralizan emocionalmente en medio de las pruebas, en medio del dolor, en medio de la adversidad, se bloquean emocionalmente y ellos mismos terminan contradiciendo su fe en Cristo, declarando que no pueden, declarando que no podrán. Por ejemplo, cuando somos lastimados emocionalmente, cuando alguien nos agrede, cuando alguien nos lastima, cuando alguien nos decepciona, cuando alguien nos traiciona, alguna persona en quien confiábamos grandemente y de repente, hermanos, recibimos un golpe, una herida de parte de él o de ella. Muchas veces decimos, aún siendo creyente, es que no puedo perdonarlo. No voy a poder superarlo. Qué trágico, ¿verdad? Nos bloqueamos, nos paralizamos y terminamos contradiciendo nuestra propia fe. Yo meditaba en esto y yo entendía, yo de manera personal, no sé usted, pero yo de manera personal lo entiendo como una contradicción a la propia fe. Creer que todo lo puedo en Cristo y decir que no puedo, hermanos, hermanas, es una contradicción a nosotros mismos. Creer que puedo, por un lado, creer que puedo, y por otro lado, sentir que no puedo, es una contradicción a mi propia fe, es una contradicción a mi propia creencia. Y en esto quiero que meditemos. De hecho, es una contradicción a mi propio razonamiento de la palabra de Dios. Es una contradicción. Porque por un lado en mi fe yo creo que puedo, pero por otro lado en mis emociones siento que no puedo. Entonces estoy contradiciendo mi propio razonamiento a la palabra de Dios, mi propio entendimiento de la palabra de Dios. Y algo más grave, hermanos, algo más grave: creer que puedo y sentir que no puedo es una contradicción a la autoridad de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios afirma que usted, que tú, todo lo puedes en Cristo, que Él te fortalece. ¿En cuántas circunstancias, hermanos, terminamos derrotados? Y al final nos rendimos y decimos, ya no puedo con esto. Cuando por otro lado la palabra de Dios, el Espíritu Santo te está diciendo, tú lo puedes, tú puedes, tú eres capaz, yo te fortalezco. Pero muchas veces pueden más las emociones, puede más el sentimiento, puede más el pensamiento. Así que medita, por favor, hermano. Yo te quiero enseñar esto para que entres a la realidad de tu experiencia, para que caigas a la realidad de tu vida. Decir que no puedes es una contradicción directa a lo que Dios ha dicho de ti, de lo que Dios ha dicho que eres capaz. Decir que no puedes es dudar de lo que Dios ha dicho. Mis hermanos, mis hermanas,
Esta es una realidad presente en la vida de muchos cristianos. En teoría, escuche esto, en teoría saben que sí pueden, pero en la realidad sienten y piensan que no pueden. Al mirar esto, yo entiendo, razono y discierno y llego a la conclusión que este poderoso texto, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces no aplica para todos. No aplica para todos. Debería de aplicar para todos. Pero lamentablemente no todos los creyentes viven en la realidad de la revelación dicha por Dios. Lamentablemente los creyentes, no todos han desarrollado la capacidad de tener la experiencia de poder todo en Cristo como una realidad en sus propias vidas. Dios, esta palabra la ha dicho para todos, hermanos, para todos. Pero no todos lo aplican de verdad en su vida. Entonces aquí vuelvo al principio del mensaje. Y no piense que voy a repetir todo lo que dije, sino que vuelvo al principio del mensaje y pregunto, entonces, ¿a quién aplica esta poderosa verdad revelada por Dios? ¿Quién lo puede todo en Cristo? ¿Quién lo puede todo en Cristo? Vamos a analizar el contexto para que podamos entender qué creyentes tienen la capacidad de poder todo en Cristo por ser fortalecidos. Dicho sea de paso, la palabra fortalece, que usted mira ahí, que significa ser fortalecido, hermanos, es hacerte fuerte, empoderarte, hacerte capaz. Y esto es lo que Dios ha prometido hacer de ti por medio de Cristo. Ahora yo le voy a hacer 3 preguntas. ¿Puede Dios hacerte fuerte en Cristo? Claro que puede. ¿Puede Dios empoderarte en Cristo? No todos, fíjese. ¿Se da cuenta, hermanos, que el texto de Filipenses 4:13 no aplica para todos? Lo estamos comprobando. Ahí la respuesta sería amén, claro, porque ya lo hizo. Ya nos empoderó en Cristo. Ya nos dio el poder. Les doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del mal, y nada los dañará. Ya nos empoderó. En mi nombre echarán fuera demonios. Ya nos empoderó. Ya es una realidad. Pero se da cuenta que aquí mismo entre nosotros no todos aplican. No todos califican para esta realidad, para esta experiencia de poder todo en Cristo. Les voy a dar una última oportunidad. ¿Puede Dios hacerte capaz en Cristo? ¿Verdad? Claro que sí, mi hermano. Pero ¿quién puede todo en Cristo de verdad? Vamos al contexto. Este es el contexto. No lo voy a leer, solamente voy a explicar un poquito. Al final lo voy a leer. Pero vaya meditando, porque aquí se revela quién realmente puede todo en Cristo. Los creyentes que han pasado por diferentes experiencias,
situaciones difíciles y que han aprendido a superarlas y que han aprendido a levantarse y que han aprendido a mantener la fe y se han mantenido fieles y firmes en Dios, ellos son los que verdaderamente lo pueden todo en Cristo. Estos benditos creyentes que han desarrollado la fe, que han perfeccionado la fe en medio de las pruebas y situaciones difíciles, ellos han desarrollado la capacidad de poder todo en Cristo, porque han sido enseñados en medio de las pruebas y han aprendido a ser fuertes, capaces en Cristo el Señor. ¿Se da cuenta que esta clase de creyentes que están descritos aquí, que han tenido la experiencia de pasar por momentos de toda clase, son los que se forjan, son los que se forman, son los que son fuertes, son los que son hechos capaces para superar, para mantenerse vivos, para mantenerse fieles, para mantenerse fuertes, para mantenerse obedientes en medio de todo lo difícil de la vida? El apóstol Pablo fue uno de estos benditos creyentes que había desarrollado la capacidad de poder todo en Cristo, porque había sido enseñado a hacerse fuerte en Cristo en medio de todas las experiencias difíciles de la vida. Aquí está su testimonio de Pablo. Aquí él está testificando. Y ahora sí lo voy a leer. Filipenses 4:12. Sé vivir humildemente. Entiéndase, sé vivir en pobreza. A eso se refiere la frase. Sé vivir humildemente. Y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Ahí él había sido fortalecido. Ahí él aprendió a ser fuerte. Ahí Dios lo hizo capaz. Ahí Dios, hermano, lo llenó de poder. Ahí Dios formó su carácter. Por eso en el versículo que sigue, después que termina este pensamiento, Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué situaciones, hermanos? Mire cómo lo traduce este versículo 4:12 en esta versión. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Medite profundamente en esto. Si usted llega a entender esto, si usted llega a asimilar esto, si usted llega a discernir esto, hermanos, esto lo capacitará para que usted sea formado con un carácter fuerte, sólido, resistente, hermanos. Y después, hermanos, usted podrá tener el valor, la capacidad de mantenerse firme en Cristo aún en las peores circunstancias, y además quizá hasta reírse de los problemas que le vengan a su vida, porque usted será capaz de poder todo en Cristo, de resistir todo en Cristo. Las pruebas, las situaciones difíciles, el dolor, el sufrimiento, la escasez, todas estas son lecciones en la vida y constituyen la mejor escuela para ser enseñado a hacerse fuerte, para aprender a ser fuerte y capaz en Cristo. El creyente que aprende a superar todas esas situaciones será un creyente fuerte en Cristo y desarrollará la capacidad de poder todo en Cristo. Las pruebas
más difíciles de la vida, escucha por favor y aprende esto. Las pruebas más difíciles de la vida enseñan, forman, capacitan el carácter del creyente y lo convierten en un creyente fuerte, capaz, valiente, que todo lo podrá en Cristo y en el poder de su fuerza. Pablo como creyente, escuche esto, como creyente pasó por diferentes situaciones difíciles en su vida y aprendió en cada una de ellas. En la pobreza aprendió, en la prosperidad aprendió, cuando tenía todo para estar saciado aprendió, cuando pasó por hambre aprendió en la abundancia y aprendió en la necesidad. Todas esas pruebas que pasó redundó en la formación de un carácter fuerte, capaz de poder todo en Cristo. Aprendió en cada una de estas experiencias a hacerse fuerte en Cristo, y por ello, por esa experiencia y con convicción, pudo decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Gloria a Dios. Te gozas por la experiencia de Pablo, ¿verdad? Te gozaste por la experiencia de Pablo. Pero ¿qué de ti? ¿Qué de mí? ¿Saben cuál es el problema de nosotros? Lo de Pablo está muy bonito y lo aplaudemos. Gloria a Dios por lo que Pablo aprendió. Gloria a Dios por lo que Pablo vivió. Gloria a Dios. Qué bueno que te gozaste. Pero el problema de nosotros es que lo creemos y lo decimos hasta de memoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿sabe cuál es la realidad de nosotros? La triste realidad de nosotros, que somos cobardes para sufrir. Ya ahí no van a aplaudir, ¿verdad? Somos cobardes para sufrir. No queremos ser probados. No queremos pasar por situaciones difíciles. Nos cuesta. Nos da terror. Por ejemplo, aquellos creyentes que tienen una buena casa, un buen trabajo, un carro del año, que de repente por voluntad de Dios, para hacerlos fuertes, Dios les quitara todo eso, y Dios en su permisiva voluntad quisiera que pasaran por un tiempo de pobreza. Ay, Señor, después de andar en un carro del año, andar a pie sin nada. No queremos eso, ¿verdad? ¿Se da cuenta que somos cobardes? No queremos pasar por situaciones difíciles que Dios ocupará para formar nuestro carácter, para hacernos fuerte. Quizá por ello muchos creyentes no han desarrollado la capacidad de ser fuertes en Cristo. Escuche, porque no han sufrido lo suficiente para ser fortalecidos en Cristo y ser fuertes en Dios. Porque probablemente no han tenido las pruebas necesarias para ser fortalecidos y ser fuertes en Dios. No han pasado por experiencias verdaderamente difíciles y dolorosas para ser fortalecidos en Cristo y ser hechos fuertes en Dios. Pablo estaba diciendo: ahora todo lo puedo en Cristo, porque aprendí, porque fui enseñado,
porque fui fortalecido, porque fui hecho fuerte en medio de la pobreza, porque fui hecho capaz en medio de la escasez. Esta fue la escuela de Pablo. Aquí fue donde se formó. Aquí fue donde se graduó como un creyente vencedor, como un creyente capaz de poder hacer todo en Cristo. Esta fue su escuela. Sé vivir humildemente, sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Voy a hablar de otra realidad. Algunos creyentes de ahora, de la nueva generación de ahora, no saben nada de vivir en la pobreza. No saben nada de vivir en la pobreza. Por servir a Dios. Le puse la comparación de las dos versiones. Cuando dice que había aprendido a vivir humildemente, refiriéndose a vivir en la pobreza. La palabra humildad en este contexto se entiende como vivir pobremente por servir a Dios. Algunos cristianos de ahora no saben nada de eso, porque lo tienen todo, porque nacieron en una familia cristiana que ya lo tenía todo. Papá buen trabajo, mamá buen trabajo. Algunos hermanos desde pequeños ya se andaban paseando en coches, carros buenos. Algunos creyentes no saben nada de pasar por momentos de hambre, donde todo te falte por servir a Dios. Algunos creyentes no saben nada de pasar por momentos de necesidad por servir a Dios. Por eso hay muchos cristianos debiluchos, cobardes, hermanos, que en teoría saben que pueden, pero en la experiencia sienten que no pueden, porque no han sido formados, porque no han sido capacitados en medio de las pruebas y situaciones difíciles por servir a Dios. Pablo, como creyente al servicio de Dios, escuche, vivió temporadas de pobreza al servicio de la iglesia. Usted que le sirve a Dios, ¿cuántas veces te has quedado pobre sin nada por dar todo para Dios, por ser fiel a Dios? ¿Cuántas veces? Ninguno de nosotros, ¿eh? Pablo tuvo que pasar por momentos, por temporadas donde se quedó sin nada, sin nada. Y en medio de esas temporadas de pobreza fue fortalecido y aprendió a ser fuerte. Por el otro lado, Pablo también pasó por temporadas de prosperidad. También pasó por temporadas de abundancia al ser bendecido por Dios. Y ahí en la abundancia, en la prosperidad, en esos tiempos donde todo iba bien, en el tiempo de las vacas gordas, Pablo fue fortalecido por Cristo y aprendió ser capaz de mantenerse fiel y firme en Dios. Nunca le ganó la arrogancia, nunca le ganó el orgullo por tener la abundancia. En la abundancia, en la prosperidad, se mantuvo firme en la fe. En la abundancia nunca se apartó del servicio a Dios. La abundancia nunca lo apartó de su fe. Él aprendió. Hoy pareciera que si hay más abundancia en nosotros y prosperidad, pareciera que nos olvidamos más de Dios.
Pero mire la formación de Pablo. Pablo vivió tiempos donde fue saciado, donde tenía buena comida, donde tuvo buen alimento. Y en la abundancia del alimento, donde él dijo: he estado en el secreto, he aprendido el secreto para estar saciado. Él siguió firme y siguió fuerte en Dios. También pasó por tiempos de hambre, donde no tuvo nada para comer, y siguió fortalecido y se mantuvo fuerte y firme en la fe. Tuvo tiempos de abundancias, tiempos de necesidad, tiempos, hermanos, de abundancia y tiempos de prosperidad, pero siempre se mantuvo fuerte en Cristo. Se mantuvo firme en la fe y fue capaz de seguir sirviéndole a Dios en obediencia y fidelidad. Todas estas experiencias, hermanos, formaron el carácter de Pablo y lo convirtieron en un creyente fuerte, firme, fiel y de convicción al Señor. Fue enseñado, fortalecido y fue hecho capaz de poder todo en Cristo. Yo creo que nos hace falta sufrir un poco más, hermanos. Yo creo que nos hace falta pasar por momentos difíciles. Creo que sí nos hace falta. Usted que anda sintiendo que no puede, yo creo que le hace falta más situaciones difíciles para que ahí se ha formado. Porque en la vida de Pablo como creyente, todas estas experiencias formaron su carácter e hicieron de él un hombre fuerte, firme y fiel. Por eso dijo: fui enseñado en todo, y ya enseñado y fortalecido, ninguna situación difícil. Escuche, para aquel que es formado en el dolor, para aquel que es formado en el sufrimiento, para aquel que es fortalecido y hecho fuerte en Dios en medio de las tragedias de la vida, no hay ninguna situación difícil, extrema, dolorosa, peligrosa. Nada lo puede detener en su compromiso con Dios. Nada puede apagar su fe. Nada puede derrotarlo. Nada puede desanimarlo. Nada puede apartarlo de su fe en Dios. Es importante que aprendamos esto. Solamente cuando hemos aprendido a ser fuertes por la fortaleza de Cristo en medio del sufrimiento, de las pruebas, hasta entonces podemos decir, al igual que Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, la pobreza no será un impedimento para ser fiel a Dios. La abundancia no será un impedimento para servirle a Dios y estar firme en Cristo. El estar saciado no será un impedimento para seguir firme en la fe. El tener hambre, el estar carente de todo, no será un impedimento para seguir comprometido con Dios. En la abundancia o en la necesidad, hermanos, nunca serán problemas para que yo esté fuerte en mi fe, mi devoción, servicio, obediencia y fidelidad a Dios. Nada de lo difícil que venga a mi vida será problema. Cuando yo soy formado, cuando yo logro superar, cuando yo me mantengo firme, cuando yo me mantengo fiel. Hay creyentes que en la escasez son muy fieles, pero en la abundancia ya no son igual. Ahora, hay creyentes que cuando están saciados y todo marcha bien son muy fieles, pero cuando viene el tiempo de necesidad se olvidan de Dios, se apartan de Dios, se decepcionan de Dios. Hermanos, cuando nosotros aprendamos a permanecer fuertes, firmes, por estar fortalecidos en Cristo,
en medio de todas las situaciones difíciles de la vida, entonces seremos capaces de hablar con toda convicción y vamos a poder decir: porque estoy enseñado en todo y por todo estoy enseñado por Dios a vivir en toda clase de situación, entonces todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ya no solamente será una palabra vana que salga de mi labio, todo lo puedo en Cristo. No, en verdad, venga lo que venga, todo lo puedo en Cristo. Si vienen tiempos de necesidad, yo puedo en Cristo. Si tengo tiempos de abundancia, yo puedo en Cristo. Si estoy saciado y tengo el privilegio de tener buenos alimentos en la casa, todo lo puedo en Cristo. Y si vienen momentos de necesidad o de hambre, donde quizá pierdo el trabajo, el negocio viene para abajo, se quiebran el ingreso por alguna razón, hermanos, alguna situación difícil en la tierra donde estemos batallando, todo lo puedo en Cristo. Ya para terminar, mis hermanos, es tiempo de corregir ese mal pensamiento, esos pensamientos negativos, esos pensamientos malignos que nos hacen sentir que no podemos. Dios ha prometido darnos su fuerza. Eso significa ser fortalecidos para lograr, hacer, poder lo que humanamente no puedo con mi fuerza humana. Dios ha dicho: yo te fortalezco. Y aquí quiero repetirles un dicho muy conocido: Dios y usted son mayoría, mi hermano. Dios y usted son mayoría. Dios en usted, otro pensamiento, Dios en usted es Cristo, fortaleciéndolo, capacitándolo, ayudándolo en hacer todo aquello que Dios le ordenó. Así que es tiempo de alinear nuestro razonamiento con nuestra fe. Es tiempo de armonizar mi mente con la palabra de Dios. Es asunto de fe. Dios ha dicho que todo lo puedo en Cristo. Es tiempo de creerle. Nunca se te olvide que todo lo que hagas en Dios, nunca estarás solo haciéndolo. Siempre el Señor Jesucristo estará contigo. Es promesa de Dios. Cristo estará siempre para fortalecerte. Ponte en pie, por favor.